Buenas tardes, bienvenidos. Estamos comenzando por los opuestos, día miércoles 11 de mayo. Con todo, le habla Bárbara Briceño junto al diputado Diego Chalper y Francisco Vidal. ¿Cómo están? Muy buenas Muy tardes. bien, muy buenas tardes, ciudadanos. Muy bien. Tantas cosas que están Recordando este pasando. día que ustedes no habían ni nacido, ni Diego ni tú, Bárbara. Tantas Pero el cuentas. 11 de mayo de 1983, en un día como hoy, fue la primera protesta nacional masiva, contundente, contra Pinochet. Y sorprendió al régimen. 11 de mayo de qué año? A esa altura. De 1983. Yo no había literal ni nacido. No, Pero ni tú estabas a favor o en contra de esa altura. completamente en contra si yo me cambié de lado en En enero del el 74, güey. poquito, claro, justo poquito después del golpe. Claro. Oye, fue impresionante porque durante 10 años la oposición era inexistente, pero en el marco de la crisis económica del 82, que continúa el 83, para que tengan una idea los más jóvenes, en noviembre del 82 la tasa de desempleo oficial era el 24%. ¿Se imaginan lo que es eso? Tremendo. Tremendo. Más un 8% que estaba en programas municipales. Bueno, O sea, ahí la cosa que... todas las familias chilenas padecían el desempleo, ya sea directamente o a través de familiares. Exacto, impresionante. Y bueno, y pasó el 11 de mayo con las caceroleos, fue la primera vez de las cacerolas. Entonces, claro, yo tenía 30 años, para ser exacto. 30 años. Mira la memoria, Francisco. No se me olvidó nunca porque yo hacía clases. Llevaba 7 años haciendo clases en una institución bien especial. Yo le hacía clase a las secretarias de Manpower. Calcula. Chalper tenía 400 alumnas, imagínate. Oh. Oye, entonces venía de vuelta con un compañero de trabajo subiendo no se me olvidó nunca, por Martín de Zamora, 7 de la tarde, 7:30, un cuarto para las 8, una cosa así. Y al llegar a Manquehue había un edificio. Y de repente empezamos a escuchar la cacerola en el edificio. Y en la medida que nos acercábamos hacia la casa, las torres de Fleming, con Bilbao en Santiago, ciudadano de regiones, que son las torres enormes, ya ahí se destapó. Y ahí empezaron, tú sabes que hubo 27 protestas entre el 83 y el 88. Aquellos tiempos en que se protestaba con cacerola. Cacerola, no, y barricada. Sí, pero bueno, otros tiempos, ¿verdad? No vamos a comparar. Pero ya que partieron con eso, hablemos de algunos incidentes que han ocurrido en las últimas horas y últimos días, porque ya se está haciendo casi costumbre que hayan manifestaciones, barricadas, saqueos en los alrededores de la posta central. Sí. Esto es gravísimo porque estamos hablando de un lugar en donde tienen que circular ambulancias, llegan enfermos, gente directo a la UCI, a la UTI, entonces es dramático, y tanto así que el gobierno ayer tuvo que mandar a desalojar, y por supuesto llegaron carabineros con carros lanzaguas, sacaron a las personas, pero es que además se genera el problema del acceso, gente que no puede pasar, no puede llevar a los enfermos dentro de la posta central, saqueos en alrededores, y bueno, imagínense con las barricadas, todo el humo, adentro a pocos metros tiene gente que se puede estar muriendo, aspirando todo ese humo, bueno, y además todo el ruido. De hecho, hoy día a la hora de almuerzo vi en televisión que los trabajadores de la posta salieron a protestar porque es evidente. No pueden trabajar en esas condiciones. El gas lacrimógeno, las barricadas, el fuego. Además, un edificio, ustedes, bueno, ciudadanos, auditores, es uno de los edificios nuevos, la posta central, complementario al anterior, que además tiene una particularidad. 2/3 de ese edificio fue donado, estoy hablando de miles de millones de pesos. ¿Se acuerdan ustedes del obispo Valech? Sí. En el obispo Valech pertenecía a una familia de mucha, pero mucha plata. Eran dueños de todo lo que se llamaba el barrio alto de Santiago. Entonces, el obispo Valech creo que donó 3.000 millones de pesos. Él, antes de morir. Y con eso se hizo la nueva posta. Bueno, la situación es insostenible. Ayer tuvieron que desalojar, pero a mí me parece muy increíble también ver a personas como diputadas, la diputada Pizarro, por ejemplo, entre otras personas,
reclamando por la represión de Carabineros, por el actor de Carabineros, pero en ningún minuto está pensando en la gente que está ahí, o sea, en todos los impactos que estamos diciendo, tanto así que los trabajadores tienen que salir a manifestarse como, oye, paren esto. ¿Cómo puede ser que tienen los accesos bloqueados, que hay barricadas, que hay humo, que hay ruido, que hay persecución policial ahí también, con lacrimógenas, carros lanzaguas? Pero yo me pregunto francamente, ¿algunos de los parlamentarios, la Lorena Pizarro, que la conozco, porque además, olvídese la Lorena Pizarro, porque la Lorena Pizarro tiene un drama en su vida, su padre es detenido desaparecido. Ella fue una presidenta de la agrupación de derechos humanos por mucho tiempo. Pero yo me gustaría preguntarle a la Lorena si hay una barricada en la posta central de urgencia. ¿Qué es lo que habría que hacer? Nada. Esa es mi pregunta. Que no entre Carabineros, que no apague la barricada, si simultáneamente, como ocurrió anoche, se asalta una farmacia y se saquea una farmacia. ¿Qué es lo que hay que hacer? De repente me gustaría preguntarle a todos los que reclaman contra la actuación de Carabineros. Entonces, la pregunta que yo hago es, ¿cuál es la alternativa? Bueno, y también hay que mirar, y en el fondo, a ver, ponernos de acuerdo en los conceptos, porque no voy a hablar de ayer porque no vi esas imágenes, ¿ya? Pero sí puedo hablar de unas imágenes de unos jóvenes, no me acuerdo de qué movimiento era, que acusaban represión de Carabineros. No, la represión, porque había, y uno ve las imágenes y de verdad uno queda impactada porque había unas barreras papales, no sé si era La Moneda, diputado, no sé si vio ese video. No. Bueno, los Carabineros están impidiendo que los jóvenes ingresaran con gritos, y mostraron unos jóvenes estudiantes vestidos escolares gritando enajenados, y el carabinero diciéndole, señor, póngase la mascarilla, mire, usted no puede pasar por acá, la represión brutal, no sé qué, y uno mira las imágenes y se va. Pongámonos de acuerdo. Obviamente que existe la represión, sí, pero no le digamos a todo represión, porque si sacar a los manifestantes o apagarle la barricada y correrlo hacia un lado, ¿va a ser siempre represión? ¿O Bueno, vamos a dejar los frenos para cuando haya violencia desmedida? Que es como estamos completamente perdidos. Sí, el tema es previo. Una manifestación autorizada que se haga en forma pacífica está en todo su derecho y hay que defenderla y protegerla, etcétera. Pero lo que tienen que entender los ciudadanos, en mi opinión, que si alguien se sale de la línea, bueno, para eso están los carabineros, hombre, pues, de verdad es que no sé. No Si sé hay un cuál es la incidente violento, hay saqueos, hay barricadas y se les dice a la gente, señores, retírense del lugar y no lo hacen. ¿Qué hacemos? Mira, varias Señores, cosas. retírense, por favor, pueden despejar el área. Señores, por favor, manifestantes, pueden ir a manifestarse Bueno, dos tú sabes cuadras que más. ahora eso existe, ¿eh? Los Sí, pues, carabineros en su así parten. protocolo, la primera medida es por altoparlante decirle al ciudadano retírense. Por eso, ya, pero cuando a la cuarta o quinta no te hacen caso, porque seamos honestos, nadie le importa un comino lo que digan los carabineros en ese sentido. ¿Qué se hace ahí entonces? Entonces, ¿estamos de acuerdo o no en que hay que usarla? Porque algo parecido se vio en el desalojo de los caminos, los accesos a ENAP que estaban bloqueados por trabajadores, ¿se acuerdan? Que también se acusaban de brutal represión. Pero ahí el gobierno no le quedó otra, entonces tuvieron que tomar la medida de enviar a carabineros a despejar esos caminos, porque no pueden dejar sin abastecimiento a toda una zona de Chile, ¿no? Entonces, Lo que pasa es que yo creo que muchas de las personas que están con el gobierno igual que yo, aún no perciben que están en el gobierno. Y estar en el gobierno, estar en la moneda, implica cumplir y hacer cumplir la ley. Entonces, si los trabajadores subcontratistas de NAP, que yo creo que tienen toda la razón en sus reivindicaciones, pero para plantear sus reivindicaciones se toman el lugar que a 5 días va a impedir que llegue la benzina a Puerto Montt, ahí tenemos un problema. Mira, también el cosas. gobierno, y lo último, también el gobierno tiene que tener ojo, porque una cosa que uno ve también es cuando a unos que paraliza la ruta, se les amenaza con ley de seguridad del Estado, y a otros no, bueno, ahí se le va a generar una situación compleja. Bueno, Entonces, en este caso, envió el desalojar tanto el hospital, la posta central, como a los es trabajadores. lo que dijo Jaude, pues. ¿Vieron el tuit de ¿Mm? Jaude? ¿Cuál de todo? Porque no se pierde una. No, pero el último, criticando al gobierno porque había reprimido a los trabajadores de NAP y con guante blanco los camioneros. Por eso es que buen punto el tuyo, Bárbara.
la decisión del orden público no debe mirar quién está al frente. Hay que restablecerlo. Diputado. Sea camionero, trabajador, estudiante o empresario. Oye, yo creo que en este tipo de conversa es interesante ver cómo han ido cambiando los conceptos y yo creo que no hemos hecho un juicio crítico de eso. Hasta hace no mucho tiempo atrás, ustedes que son más jóvenes que yo, para poder manifestarse en Chile, yo lo recuerdo porque yo conduje cuando era dirigente una protesta en la Plaza de la Constitución, año 2007, y tuve que ir a la Intendencia, reunirme con un señor que me dijeron que era el jefe de seguridad. Tuvimos que rellenar unos formularios, indicar a qué íbamos, cuántos íbamos, si teníamos seguridad. Y hicimos nuestra manifestación en el frontis de la Moneda, y la verdad que se desarrolló entre los márgenes razonables. Yo he conducido, Pancho, para que tú sepas, 3 protestas de esta naturaleza, y uno tenía que pedir permiso, no sé. El problema es que hoy día, la verdad es que esto de pedir permiso está absoluto desuso, por más que lo diga la Constitución actual. Es muy difícil que alguien se atreva a defenderlo. Te fijas que, oiga, discúlpeme, mire, vivimos en sociedad, así que si usted quiere interrumpir el tránsito, mire, por último, pida permiso, cosa que podamos ordenar un poquito esto. No. Entonces, pero esto ya daría un poco lo mismo, ¿no? Lo verdaderamente grave es que la Constitución o el texto constitucional en curso, ¿no?, elimina la autorización previa para las movilizaciones. O sea, el texto de la Convención hace propio este proceso y dice, mire, ¿sabe qué más? Esto de pedir permiso, interrumpir la vida de los demás, es una cuestión muy anticuada. Hágalo usted a su pinta, ¿no? ¿Cierto? Manifiéstese, interrumpe el tránsito, no se quede en el pasado, ¿no? Entonces, el texto de la nueva Constitución elimina una norma que está presente en todo el mundo, que es que para usted poder congregarse en espacios públicos tiene que pedir permiso. Bueno, el texto lo elimina, ¿no? Eso ya fue aprobado en el Pleno. Así es. Entonces, ahí empezamos con los dilemas, ¿no? Porque probablemente los mismos que son muy críticos, como mi polo opuesto, no advierten esto, ¿no? Y no advierten que aquí lo que hay es en mi modesta opinión, un trastocamiento de lo que significa vivir en sociedad, donde usted no puede interrumpirle la vida al resto como se le plazca. Eso no es solidaridad, eso no es convicción social, no. Eso se llama individualismo, egoísmo, egocentrismo, llámale como quiera. O sea, mi causa es tan relevante que si yo quiero me planto en la mitad de la alameda y que el resto de los buenos se joda, ¿no? Ya, y después, en la represión, que es otra palabra que ha ido cambiando mucho en su acepción, ¿no? La palabra en sí significa inhibir acciones reñidas a la ley, eso significa reprimir, ¿no? Pero lamentablemente le han puesto tanta carga ideológica. Hoy día viene una diputada del Partido Socialista muy decepcionada por el proyecto de ley del gobierno de infraestructura crítica, porque dice que se suma a la política de represión de Piñera. ¿Quién es? La de Emilia Nullao. Yeah. ¿Te fijas? Y el problema en ese caso es casi más de pueblo originario que Partido Socialista, más allá de que forma parte de, sí. Pero para hacerte franco, Bárbara, el mismo concepto, o sea, esta idea de que haya gente que pueda causar violencia y que si Carabineros actúa para inhibir la violencia, es represión, o sea, tiene una carga negativa. Y yo creo que también aquí están en un dilema porque la izquierda, ahí se le chocan como la realidad y la ideología, ¿no? La realidad, que obviamente nadie puede causar violencia a otro y pretender que la sociedad quede impávida, pero la ideología, que tiene una preconcepción negativa respecto al uso de la fuerza. Entonces, yo creo que en esto la izquierda está en un verdadero dilema existencial. Y cuando se ejerce el gobierno, porque es bien fácil echarle la culpa al gobierno cuando sea oposición, ¿no? Y apuntar con el dedo y acusar ministros del Interior constitucionalmente, pero cuando se es gobierno, la gente pide, oiga, ¿sabe qué? Está bien, pero ordénenos un poquito la cosa porque esto se nos está yendo a las manos. Ya las protestas no son en barrios marginales en la zona sur de Santiago, ¿no? Son al lado de la Posta, cerca de la Moneda. Entonces, yo creo que aquí la izquierda está con un problema y que está, perdóname Pancho, cosechando lo que ha sembrado, que es básicamente un trastocamiento del concepto de manifestación y el trastocamiento del concepto de represión. Solo agrego un antecedente. Cuando entrevistaron a la ministra del Interior hace unos días, ella dijo que la balacera con la que la recibieron en Temucuicuy, ella lo vio como una protesta. Entonces, para ver una balacera como protesta, hay algo ahí, Francisco. Sí, claro. Hay una distorsión, claramente. Ahora, para ser constructivo, ¿cómo salimos de esto? Pero mira, porque más que apelar al gobierno, no, porque ya esto es, y lo vienen promoviendo o no. Pero mira, si lo que está en curso va a ser una situación bien difícil para el gobierno, que es precisamente el proyecto que se llama de protección, ¿no? El intermedio. El camino intermedio.
Oye, déjame Porque contarte tengo- cómo lo bajaron, porque, perdón, solo para dar los antecedentes, Pancho, mira, porque habían dos alternativas. O presentaban un proyecto nuevo o trabajaban sobre el proyecto de ley de infraestructura crítica. Sí, Nosotros empujamos que trabajaran sobre infraestructura crítica y estuvieron de acuerdo. Te lo cuento porque hablé personalmente hoy día con Jackson. O ¿Eso sea, con el beneficia ministro porque ya está avanzado? está en el trámite, en tercer trámite, está en Ya, comisión mixta ya. ya, es Entonces, más rápido. lo que va a hacer el gobierno, esto dicho por el ministro Jackson a mí y a otros diputados que estaban, es que va a ingresar indicaciones a ese proyecto. Ahora, ¿cuáles son los nudos? Y me callo. Primer nudo, Pancho, respecto de qué entendemos por infraestructura crítica, ¿no? Y ahí ya. entra toda la discusión de si son caminos principales o también caminos rurales, si son hospitales, si son infraestructura eléctrica. Segundo nudo, si es que ese estado intermedio o protección de infraestructura crítica hace que las Fuerzas Armadas puedan depender de una autoridad civil ad hoc, dígase gobernador regional, o sigan dependiendo del Ministerio de Defensa. Ahí yo no tengo duda de lo que me vas a decir. Pero a mí me impresiona que algunos están en eso, están tratando de empujar que para estos efectos dependan de la autoridad civil local y no del Ministerio de Defensa. Porque tú sabes que en el estado de excepción se nombra un jefe de defensa y Defensa, ya, sí. ok. Pero, Y la tercera, después, expliquen ahí un segundo, bien breve, ¿cómo funciona eso? A ver, si se decreta estado de excepción, ¿ya? Y, por ejemplo, hay El que aplicar presidente toque no, de queda, ¿ya? el presidente nombra a un jefe de la defensa de la zona declarada en estado de excepción, y ese jefe de la defensa, que es un alto oficial, depende de la guarnición de la ciudad, puede ser del ejército, de la armada, de la fuerza aérea, tal cual. él decide las medidas a tomar. Ya, pero en simple, entonces, el presidente designa a una persona de las Fuerzas Armadas Exactamente. que coordina todo hacia adentro. Entonces, si hay que copar o no, o llevar militares a tal parte o cuántos no, eso lo define él, obvio que con coordinación con las autoridades, pero no es que el presidente o un intendente o un gobernador eventualmente dijera, ya, 20 militares aquí, tráelo acá, llévalo No, acá. no, 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 no. Ya, porque, Bueno, ya, pero es que eso es bueno, importante, porque ellos no eso, saben, po, no ya, tienen eso, información. ya, eso es un nudo que estoy en discusión, te lo quiero decir así de claro. O sea, Para que cambie, para que sea una autoridad no, civil. lo que nos dicen algunos diputados del Frente Amplio, para ser justo, no del socialismo democrático, es como curioso, porque eso diría que como que el comunismo es socialismo dictatorial, pero ya, el socialismo democrático es que ellos estiman que para estos efectos, o sea, para los efectos de la custodia específica de infraestructura crítica, debiesen depender ahí hay distintas tesis, del delegado presidencial, del gobernador regional, y nosotros nos hemos opuesto porque nos parece que eso desconoce cómo funcionan las Fuerzas Armadas, que dependen en último término del Ministerio de Defensa y en último término del presidente de la República, pero obviamente quienes dan las instrucciones son, porque tienen una cosa jerárquica interna. Entonces ahí tenemos, bueno, y de hecho hoy día la tercera viene, si se echan una miradita, que el ejército ya les manifestó su opinión respecto a este punto, ¿se fijan? Sí, pero desde Y el punto de vista del sentido común y de conocimiento, imagínense una persona que vamos a poner a la ministra Escasiches, o no sé, o a la delegada presidencial a dar órdenes y a determinar cuánta fuerza militar se pone en cada lugar y qué es lo que tienen que hacer. Es no, una lo que te dicen, locura no, lo que te pensar dicen algo es, así. no, lo que te dicen es lo siguiente, de nuevo, como no queremos militarizar, porque ese es el concepto, no queremos la ¿Mm? militarización, lo que queremos es que hayan, te invento, 25 militares a cargo del Ministerio de Seguridad Pública, en estos efectos del Ministerio del Interior, y que ellos sean los que den las instrucciones. Y por supuesto el ejército, lo pueden ver hoy día la tercera, que ya es público, les dijo, momentito, no. Hasta Es aquí como, llegamos. es como sacar casi de la Fuerza Armada a parte de la Fuerza Armada para disfrazarla como de civil para que ellos de la es una cosa muy, muy rara. Bueno, Francisco, tú que ya es, estuviste en el Ministerio del Interior y que lo ves desde el punto de vista de lo que hay que implementar, cómo se implementa, cómo se toman las decisiones, ¿qué piensas de esto? Yo creo que el proyecto del gobierno es mixto. Dice que la autoridad de esta zona es un civil, que tendría que nombrarlo el presidente, y el jefe operativo es el militar. Yo creo que esa combinación bien hecha, lo que pasa es que me imagino yo que el resquemor militar es que la autoridad civil se meta en decisiones más bien técnicas, profesionales. ¿Cuántos blindados para allá, cuántos camiones para acá, etcétera? Pero también tiene una ventaja política, Diego. Míralo al revés. te escucho. Una autoridad civil designada por el presidente de la República se hace responsable de la operación de los militares. Míralo al revés. Porque Sí, hasta de repente. ahora, porque hasta ahora, acuerda que hubo un general, me parece que en Temuco,
que fue demasiado enérgico en sus opiniones y terminó perdiendo la jefatura de defensa. A mí fíjate que no me genera mucho ruido porque la responsabilidad política se comparte Pensemos entre en un una autoridad ejemplo, civil. un ejemplo Dime. concreto, cuando se ocupaba la Plaza Italia. ¿Se acuerdan que hubo un par de ocasiones en que se optó por un ocupamiento? Mm. Y que la autoridad decía, no, si eso lo deciden Carabineros, no, si Carabineros lo deciden, y al final como que todo se pasaba la pelota. Yo prefiero que esas decisiones las tome una autoridad política y que opere el ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, Carabineros, porque Pero lo haces entonces partícipe de la decisión sí, y pero a ver, no y después te la las manos. es que, ojo, estoy de acuerdo en ese sentido, pero el problema que vamos a tener es el siguiente, que es que, a ver, me imagino que esas definiciones son definiciones tácticas para la Sí. cual el delegado presidencial de Biobío, sea yo, sea tú quizás más, pero seamos yo y la Bárbara, la verdad de las cosas que al final del día vamos a hacer, me imagino lo que nos dice. Ahora, va a producirse una tensión política, que es que la gente de la izquierda va a querer que sea menos de lo que se necesita. Entonces, te lo advierto Sí. desde ya, obvio. Sí. Entonces, al final la pregunta va a ser, ¿ese delegado va a tener la fortaleza si es que el encargado técnico le dice, mire, yo esta ruta solo la puedo custodiar, estoy hablando, con Sí. 25 efectivos, no sé, da lo mismo. Es que ¿sabes lo que pasa? Que eso para mí ya es militarización. Entonces, ahí lo que pasa que a mí todas estas cosas cuando se tiñen de ideología, al final, compadre, tenemos un problema. Fíjate que a mí la que más me enseñó de esto fue la Andrea Parra, que era diputada de tu partido. Sí. Que para estos efectos no se perdía un gramo. Decía, mire, yo que soy de allá, no me vengan con cuentos. Acá cuando hay que defender el orden público hay que hacer lo que se requiera para defender a las víctimas. No lo que digan los manuales ni lo que diga la ideología. Entonces, mi impresión es que aquí el temor que yo tengo de eso es que, dado que aquí estamos en un gobierno del Frente Amplio, no de Lago, no de Vidal, como creen algunos colegas míos de derecha, que siguen pegados con que al otro lado de la vereda tenemos gente más sensata de lo que tenemos, perdón, súper buena. Y chuta, a mí lo que me asusta es que empecemos con este tipo de estupideces cuando aquí de lo que se trata es de cómo hacemos para que se pueda transitar en paz por una región del país. Eso Sí. es lo que No, sí, necesitamos. exactamente. Ahora, le voy a agregar un ingrediente que es como veneno, así el dolor, y son amenazas que vienen desde la CAM en cuanto a que el líder de la CAM ha manifestado o ha hecho un llamado a armarse. Miren, voy a buscar exactamente sus palabras para poder decírsela Yo de la leí, no. son brutales. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace el líder de la CAM? Hace una amenaza respecto a que hay que armarse más ante este proyecto del estado de excepción o estado constitucional intermedio. Nos vamos a ir a la pausa y seguimos con esto a la vuelta aquí en Polos Opuestos. Muy bien. Seguimos haciendo Polos Opuestos, le habla Bárbara Briceño junto a Francisco Vidal y al diputado Diego Chalper. Antes de irnos, ¿sí? Lo que dice Yaitul es muy esclarecedor para la gente de la izquierda más dura. Mira, yo no voy a cansar de repetirlo y no es por darte mérito cada rato, pero más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y tú vienes anticipando que iba a pasar esto hace mucho tiempo. Entonces, si tú lo puedes, se lo sabes, si lo dices, bueno, ¿cómo no lo va a saber la gente en el gobierno? ¿Cómo no lo va a saber quiénes están haciendo las estrategias, las negociaciones? Tú anticipaste hace meses antes que asumiera el gobierno que íbamos a tener una escalada de violencia obvio, para tomarle el pulso al gobierno. Exacto. Y fíjate. Pues eso está escrito en la historia, Bárbara. Bueno, pero por algo tú lo sabías y lo has dicho, lo has advertido muchas veces, pero parece que oído sordo en otros lados. Pero entonces yo pregunto a mis compañeros de ruta, ¿qué se hace cuando Yautol dice, frente al proyecto presentado por el presidente Boric, vamos a armarnos y a resistir con más fuerza? ¿Qué se hace? Qué jodido. O sea, que no tienes alternativa que usar el Estado de Derecho. Él llamó a preparar fuerzas, a organizar la resistencia armada. O sea, esto es una declaración. O sea, bueno, de partida una declaración de esa naturaleza amerita ley de seguridad interior del Estado. Partamos por ahí.
Y porque Uno. además esto no son declaraciones vacías. O sea, No, cuando partamos dicen por ahí. esto, sabemos que van a cumplir y que se van a armar y que van a El seguir siendo tentados. movimiento social patriota de extrema derecha dice una cosa así, ley de seguridad interior del Estado también, pues. Tal cual. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero Y es además, obvio. y además estoy buscando, no ando con mi código penal a cuestas, ¿ah? Pero me da la impresión que esto es como de manual de los delitos más graves, que es la sedición. Creo que se llama así el llamado a rebelarse contra el Estado, ¿no? Por las armas. Sí, pues, obvio. Que además todas las constituciones de Chile dicen ninguna persona o grupo de personas puede llamar a la sedición. Ahora, no se ha cumplido siempre en Chile, obviamente, ¿no? La historia está marcada por eso. Los golpes militares son exactamente la negación de ese principio. Pero bueno. Ya, pero ¿qué hace concreto, Interior con este llamado? Quiero sugerirle, Bárbara y Diego, a nuestros auditores, que si pueden leer el Mercurio, cuerpo C, página C2, donde viene en un recuadro todos los estados de emergencia. Y no sé si lo vieron ustedes. Lo vi. Ya, es muy pedagógico. Viene el proyecto del gobierno, viene el estado de catástrofe, viene el estado de sitio y viene el estado de asamblea, que es la guerra externa. Pero claridad, está muy bien hecho esa minuta, porque permite definir cuáles son las opciones. Ahora, políticamente creo que el gobierno se metió en un lío tremendo, porque es probable que no sea la derecha o una parte de ella la que le rechace el proyecto, sino sea una parte de Apruebo Dignidad. Bueno, ellos, de hecho, ese ha sido un tema. El acuerdo, más que con el oficialismo, o sea, más que con la derecha, tiene que ser con sus propios compañeros, porque la derecha siempre ha estado a favor de luchar con toda la fuerza contra el terrorismo, el narcotráfico y todas estas cosas. Siempre ha apoyado sus proyectos, por las cosas que van en esa ¿Sabes lo que línea. pasa? Ya estamos medio cansados. ¿Salvar al gobierno, pues Vidal? Sí. ¿Cómo Sí, hacer porque aquí posible? es salvar Chile más que el gobierno. Está bien, Sí, pero que el gobierno se ¿Qué ponga pasa con las los pilas. vecinos ahí que Oye, no pueden trabajar? en el retiro nos pidieron que rechazamos con vehemencia. No sé si con vehemencia. De 25 diputados, 19 votaron por el retiro. De Renovación 20. Nacional Ciudadana. 20 y la boca te queda donde mismo. Más que con vehemencia, con lo mínimo. Oye, ya, Esa es volvamos. la Pero vehemencia de Renovación Nacional. Oye, y vehementemente. en la UDI, de 23 diputados, 10 votaron por el apruebo. Pues, Y bueno, pero es a ese otro favor. tema. ¿Sabes que cambiemos la nomenclatura? Uno vota a favor de los proyectos de ley, los otros en el plebiscito, para que no confundamos a los auditores. Ya. Oye, pero bueno, pero este tema va a ser complejo porque, a ver, para hacerle ¿Pero cuándo se así va a definir esto? ¿Va a ir concreto, cerrando? mira, Porque se nos va a acabar. completamente, mira. Se constituyó, son las 5:37 tengo yo. ¿Sí? Se constituyó Hoy día a las a las 3. 3 de la tarde, hoy día a las 3 se constituyó la comisión mixta, no te sabría decir, pero me imagino que va a presidirla o Matías Walker o alguien. ¿Ah? Matías Walker la preside. Sí, allá. Bueno, y la cosa es que acá hay que darle curso rápido a esto. O sea, yo quiero que sepan los auditores que desde nuestro sector hemos hablado con el ministro Jackson, hemos hablado con el subsecretario Monsalve especialmente, y nuestro predicamento, que por lo demás es lo que habíamos hablado siempre, acá el presidente de repente se extendió a un macro acuerdo, nosotros siempre desde Renovación habíamos hablado, o por lo menos la bancada de diputados, de un acuerdo concreto para esto, como una señal, y esperamos que eso se dé curso lo antes posible, porque honestamente es algo que tiene muy agobiado a los vecinos de la macrozona sur. ¿Y no han hablado con la ministra? Ella es de pocas palabras, no, la verdad que hemos hablado más con el ministro, con el subsecretario Monsalve, perdón. Oye, y ese proyecto. Mira, usted eso pregunta con malicia. No, sí, pero perdón, la Bárbara pregunta con veneno, ¿ah? Pero además es imprescindible que el gobierno ordene a su hueste, porque este proyecto requiere 3/5. Los necesita. 3/5 son 93 diputados y 30 senadores. No deja de ser, ¿ah? Es decir, si se le descuelga a Apruebo Dignidad, que es la Frente Amplio y Partido Comunista, no se logra nomás. ¿Y cómo se vería el gobierno avanzando con el proyecto con toda la derecha y una parte chiquitita de su sector? Oye, pero espérate un momentito. A ver. Separemos la derecha democrática, ya que estamos con el socialismo democrático,
Oye, yo creo que en republicano lo que va a salir quizás no les va a gustar, porque mi Ya, pero impresión... no le digo. Se van a ¿Ah? enojar por esas No, no, distinciones no. de democrático o no No, democrático. a ver, no, Ya. digámoslo bien, somos todos democráticos, pero la pregunta es la siguiente. Yo también creo que a republicanos no le va a hacer gracia cualquier redacción. ¿Ah? Entonces, también hay una tensión, mira, hoy día tuvimos una tensión bien interesante a propósito del acuerdo de Escazú, donde A ver. también los republicanos, mira, yo fui uno de los redactores, junto con Andrés Longton y otros más, de unas declaraciones interpretativas que ajustaban los efectos del tratado en 4 puntos. Y los republicanos trataron de vendido, para que no entendamos. Y la verdad es que yo creo que en esto puede pasar una cosa parecida. Es probable que desde Renovación Nacional tengamos apertura a entender que el gobierno necesita una salida intermedia como esta porque no tiene la capacidad de imponer el estado de excepción. En estos dime y diretes no podemos tener a la gente allá en la Araucanía de rehén y por lo tanto vamos a acceder a una cosa como la infraestructura crítica y yo no dudo que probablemente desde republicanos van a haber algunos que van a decir que esto es una concesión inaceptable y que mientras no se decrete el estado de excepción en plenitud, ellos no van a apoyar este proyecto. Esto lo estoy diciendo sin ningún antecedente más que mi olfato, ¿eh? Pero yo intuyo que eso va a ocurrir. O sea, que podrían rechazarla por mucho, o sea, por ser excesiva, entre comillas, desde el sector de presidente y por ser muy poco desde el sector de republicano. Por argumentar que esta es una salida fácil para el gobierno que no se atreve a dictar el estado de excepción. Un argumento como eso. ¿Ah? Ya, pero mientras tanto sigue gente siendo atacada. Hay unas cosas increíbles. Fíjate que en el proyecto del gobierno, un requisito es definir las rutas a proteger. Claro. Yo decía, bueno, si yo digo cuáles son las rutas a proteger y yo soy de Aitul, bueno, elijo otra ruta. Sí, pues. Pero qué nivel de ingenuidad, güey. Qué nivel, pero sí. Es impresionante. Es impresionante, ¿Ah? impresionante. Es impresionante. Es impresionante. No, ahora, y además te digo una cosa, una discusión que se va a dar en algún minuto, me imagino, es que estas sesiones debiesen tener el carácter de secreta, porque si además vamos ventilando en la sesión todas estas conversas, tú comprenderás que es una cosa de loco. Entonces, yo eso le planteé a los diputados nuestros que iban a la mixta, les dije, oye, propongan que esto sea secreto, al menos en los elementos más complejos, porque aquí están obviamente parando antenas los señores de la campo. O sea, ¿cómo van a discutir la estrategia en vivo y en directo con ellos? Es una locura. Usted no dé nunca nada por sentado en este país, Bárbara, nunca de nada. Y menos en el Parlamento. Y después le van a decir que es la cocina, que no sé qué. No, pues. Bueno, eso en el tema. Ahora, hay un debate interesante, lo he seguido a raíz de las entrevistas dominicales de Mario Marcel. Sobre el tema, la opinión de Marcel, que yo la comparto en general, es que hasta ahora lo que es norma, salvo las interpretaciones sobre el precio justo, que se ha hecho mucho énfasis en eso, y en el derecho de propiedad, para Marcel, son temas que están aclarados, lo mismo que para hoy día lo dijo Nicolás Grau. Pero por otra parte, hay gente que sostiene que hay, ¿cómo decir? Hay situaciones que no configuran certeza. Y eso va a ser un debate eterno, ¿eh? Pero eso existe. Porque paradojalmente el gobierno, en mi opinión, ha reaccionado razonablemente bien frente a la crisis económica y la inflación. No obstante que tiene el otro flanco abierto completo, que es orden y seguridad, lo que estábamos hablando. Pero bueno, yo creo que ese va a ser un debate que va a seguir, ¿eh? ¿Sabes qué le reprochan al ministro? El que él fue más o menos categórico en decir prácticamente que se disiparon la incertidumbre. Sí. Y eso cayó muy mal en los sectores económicos, porque, por ejemplo, por decir uno, hoy día entrevisté a Gustavo Lagos, que es un académico, no es un empresario ni un minero, sí. Es un académico que se ha dedicado toda la vida a estudiar minería, y él decía, bueno, efectivamente, siendo lo más objetivo posible, de las cosas que se aprobaron en el Pleno, ya definitivamente la semana pasada no hay ni una aberración, es más o menos razonable, pero todavía quedan varias cosas, y de hecho la nacionalización, que también era una aberración, ya se cayó en la comisión, así que ni siquiera va a volver al Pleno. Así es. Pero hay demasiadas cosas todavía que falta por definir. Una, las que van a aprobar en el Pleno el sábado, respecto a la Comisión de Medio Ambiente, y todas las que quedaron de bajadas. Entonces, ahora, eso no es necesariamente decir que todo es malo, que se acabó la minería, no, pero hay tantas cosas por definir que es evidente que la incertidumbre va a seguir por lo menos un par de años hasta que quede todo absolutamente zanjado. Entonces, por eso generó molestia, porque más allá de que digan si las cosas, hay una certeza buena o mala, el punto es que hay muchas cosas por definir todavía.
Y nadie va a estar totalmente tranquilo mientras no sepa exactamente cuáles van a ser todas y cada una de las reglas para que puedan desarrollar sus actividades. Y eso le pasa a todos los sectores. Insisto, no es que necesariamente, bueno, algunos son más críticos, pero el punto es que mientras hayan cosas importantes por definir, nadie puede decir que se acabó la incertidumbre. Obvio. Oye, Pero y de hecho, el domingo se termina esta fase y yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros a partir del lunes, dedicarle algún minutito de nuestro programa, ordenadamente, ahí nos puede ayudar mucho Diego, a ya no especular con las comisiones, no. Esto es la propuesta, estas son las normas. claro, Usted va a tener que definir el 4 de septiembre. Si está Sí, pero de hay un acuerdo o no está de problema. acuerdo. Mira, lamento con romperte la ilusión, pero lo que hemos visto en los últimos días y lo han dicho convencionales es que, claro, todos pensamos eso, que una vez que ya está aprobado los textos y se acabó esa incertidumbre, pero resulta que en los artículos transitorios hay muchos temas que convencionales están tratando de reponer, cosas que se cayeron o están tratando de hacer bajadas de principios, establecer, enchufarlas aquí por el lado. Entonces, en el fondo, esta transición no va a ser simplemente aplicar lo que hay y punto, sino más bien se va a correr ese riesgo permanente de tratar de pasarse un poquito más o de hacer una bajada de algo que quedó aprobado como en principio. Ahora, hay varias que se rechazaron y piensa que incluso, por desnombrar una, de las transitorias que se habían propuesto y que se rechazó, para ser bien rigurosa, era darle una amnistía inmediata a todas las que se pudieran denominar presos de la revuelta y demás más, con delitos futuros. Sí. Y eso no tiene nada que ver oye, con la transitoria. Por suerte se rechazó, pero cosas como esa puede que van a estar dando vuelta eventualmente. sí, Bueno, pero lo que ojo, pasa es que las normas transitorias también van al pleno. Sí, obvio, pero el punto es que lo que quiero decir es que no tenemos una certeza absoluta hasta que todas No, vayan al obvio. pleno. Sí, claro. Y locuras como esta se cayeron, pero pueden surgir otras o pueden ir viendo, o cuando la comisión los discuta, se pueden considerar o no. O sea, la incertidumbre va a seguir hasta que ahora, tengamos el texto definitivo el 4 de julio. ahora, a mí me parece que lo de Marcel es al menos aventurado, ¿ah? Para serte franco, y aquí no quiero polemizar con el ministro, pero en dos temas fundamentales, por mencionar, ¿ah? En el tema agua, el cambio del concepto de derecho a aprovechamiento con propiedad sobre el aprovechamiento a una autorización administrativa transitoria por una agencia nueva, la Agencia Nacional de Agua, y el Consejo de Cuencas, o sea, si usted me dice que eso es certidumbre, Bárbara, cuando además acabamos de aprobar el Código de Aguas por unanimidad, eso es pura incertidumbre. Además se incorpora el concepto de las aguas tradicionales, es decir, las aguas que con preferencia podrán optar los pueblos originarios. Vaya a saber usted qué significa eso. Y después, en materia de minería, se termina la lógica de las concesiones de explotación y de exploración y se deja todavía abierto qué es lo que se va a hacer. Entonces, esa es la preocupación que hoy día expresan en la segunda desde el mundo de la minería. No se sabe si va a ser un permiso transitorio. Y en materia de propiedad privada, yo sé que esto lo hemos conversado algo, pero hoy día lo que tenemos es que cuando ustedes les expropian, le pagan al contado y en efectivo de acuerdo a su daño patrimonial. Eso, clarito, clarito. Y esto ha sido cambiado porque le pagan de acuerdo al justo precio. Y además tenemos a la indígena como causal de expropiación. Entonces, mi impresión es que el ministro Marcel puede tener su opinión, posiblemente presionar, porque no lo vi especialmente convencido en Estado Nacional. No vamos a decir que se declaró ferviente y notoriamente adherente en alguna posición, pero que diga que no hay incertidumbre económica, a mí me parece que es un poquito aventurado. Puede ser, y averiguarte, Diego, porque ahora me acordé, si el concepto de precio justo está en la Constitución alemana. No, no está. Lo tengo tan claro. Mira, el artículo que regula esto, para que lo sepan nuestros auditores, es el artículo 14 de la Constitución alemana. El artículo 14 lo que hace, lo que pasa es que, muy de acuerdo a lo que es la tradición alemana, habla que la propiedad obliga. Esa es la expresión como potente, porque en el fondo entiende la propiedad no solo como un derecho, sino que también como una responsabilidad de su propietario. Ahora, para entender eso hay que ser alemán, porque la verdad de las cosas es que eso responde a una tradición, a una lógica muy antigua del derecho, digamos, anglosajón de ello. Entonces, perdón, anglosajón del derecho territorial continental europeo. Entonces, yo creo que es similar. El derecho de propiedad alemana a esto es una irresponsabilidad grandota. En el caso de los agricultores, por ejemplo, ¿qué va a pasar con los derechos de agua si que van a caducar? ¿Van a tener o no? ¿Cuántos? ¿Cuánto tiempo? ¿Van a poder pedir créditos anclados en eso? Bueno, incertidumbre, insisto, quizá resultara para mejor. Eso es más subjetivo quizá desde el punto de vista de quien lo analiza, pero no tienen esa certeza. Y va a pasar un tiempo hasta que la tengan. Nos tenemos que ir, pero volveremos mañana como siempre. Aquí bueno, en mañana Pueblos Opuestos. volvemos
Y un último reflexión histórica. Fíjate que ayer o anteayer la Corte Suprema, que es increíble, estoy hablando de 48 años atrás, determinó que finalmente Miguel Enríquez, el líder del MIR, que hasta ahora había muerto en un enfrentamiento, bueno, murió asesinado y se condenó a Miguel Krasnov y a 2 agentes más de la entonces DINA. Se le agrega la condena. 48 años después. Increíble, ¿no? Bueno, en eso continúan los procesos. Pues. Bueno, Exacto. nos encontramos mañana aquí, como siempre, en Polos Opuestos. Un abrazo para los dos y para todos quienes nos escuchan. Hasta Chao, mañana. chao. Hasta mañana. Chao, ¿Qué tal? chao.